Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es simplemente tratando de analizar eso que la gente llama la feminización de los esclavos negros, pero también cómo el derecho a usar pantalones fue sumamente importante cuando hablamos de ese proceso de feminización que tuvieron los esclavos negros durante el sistema esclavista en muchas de las plantaciones en la parte sur de los Estados Unidos. No cabe duda que cuando nosotros hablamos de la enorme influencia del proceso de masculinización, pero también el proceso de feminización durante el sistema esclavista, nos da a nosotros una especie como de hecho histórico por la cual tú puedes llegar a ciertas conclusiones de tu entender tanto el comportamiento actual de los negros afroamericanos dentro de los Estados Unidos, pero también la forma como actúa la mujer negra dentro de los Estados Unidos. Y para tú entender esa dinámica que existe entre el proceso de masculinización y el proceso de feminización, tanto del hombre como de la mujer durante el sistema esclavista, es algo que nosotros tenemos que analizar para entender el comportamiento humano, pero también la forma y el por qué la gente se comporta de tal manera. No cabe duda que muchas veces nosotros analizamos lo que son los diferentes estereotipos que están asociados tanto al hombre negro, pero también tanto a la mujer negra. Aunque también nosotros sabemos que existen los estereotipos raciales que abarcan tanto al hombre y a la mujer como un ente común. No cabe duda que cuando tú analizas los estereotipos asociados al hombre negro dentro de la comunidad de los Estados Unidos, se tiende a decir que el hombre negro afroamericano tiene un carácter dócil, le falta agresividad, no conoce su rol como hombre cuando se habla de ser jefe de familia. No le gustan asumir ningún tipo de responsabilidad, pero carecen de poca iniciativa. Pero mayormente, ya sea producto del racismo, la discriminación, la exclusión social y, por qué no, la forma como fueron tratados sus ancestros, mucha gente dice que dentro del negro afroamericano en los Estados Unidos, ese sentimiento de victimización es parte de su personalidad, pero también es parte de su estilo de vida. En pocas palabras, simplemente los negros afroamericanos se quejan de todo menos de sí mismos. Cuando tú analizas este tipo de estereotipo, tú llegas a la conclusión que este tipo de elementos de invitación, que es parte del estereotipo asociado a la feminización, por la cual fue sometido y está siendo sometido el hombre negro en este momento. Y no cabe duda también que cuando se habla del hombre negro, producto de este proceso de feminización, pero también el rol que un hombre negro debe de jugar en determinada sociedad, no cabe duda que ese papel masculino de ser macho no existe. Y en este tipo de trabajo buscaremos las razones por las cuales ese tipo de macho en términos genéricos te dice a ti que no coinciden con esa conducta de feminización por la cual está atravesando el hombre negro en este momento. Por el contrario, las mujeres negras se dice que tienen un carácter fuerte, agresivo, son bullosas, son peleonas, son celosas, les gusta tomar las iniciativas, les gusta pelear por nada. En pocas palabras, muchas de las mujeres negras se consideran como cabeza de la familia. Son ese tipo de estereotipos asociados a la masculinización, el cual es producto de la circunstancia en la cual a la mujer negra, dentro del sistema esclavista, a ella se le negó el derecho a su propia feminidad. En pocas palabras, se acostumbraron a ser el jefe de la casa. Como ve, ya sea producto del proceso del esclavismo al cual fue sometido tanto el hombre negro como la mujer negra en sociedades occidentales, eso te dice a ti que los machos negros entraron en un proceso de feminización y las mujeres
hembra entraron en un proceso de masculinización, lo cual nosotros podemos observar cuando tú observas los diferentes estereotipos asociados tanto al hombre como a la mujer negra dentro de los Estados Unidos. O algo que nosotros tenemos que entender es que la feminización de los esclavos y el derecho de usar pantalones fue un arma la cual psicológicamente dañó la mentalidad, pero también ese sentido de sentirse hombre o sentirse mujer, cuando hablamos del macho negro en las diferentes colonias, en las plantaciones del sur, pero cuando hablamos de la hembra negra en las diferentes tareas las cuales le fueron asignadas en dichas plantaciones. Y no cabe duda que producto de la asignación de este tipo de tareas, pero también el tipo de vestimenta que tanto los hombres utilizaban como utilizaban las mujeres en los primeros años, ya sea en la niñez, mayormente en la adolescencia, eso creó en el hombre, pero también en la mujer, una igualdad en cuanto al rol que la mujer juega y el hombre juega, aunque históricamente todos sabemos que los trabajos más fuertes lo hacían los hombres y los trabajos que eran un poquito más débiles, lo hacían las mujeres, aunque ambos grupos, tanto los hombres como las mujeres, trabajaban duro bajo el sol caliente. De la mayoría de las plantaciones, cuando se habla de todos los estados del sur, donde vivían la mayoría de los esclavos, pero también los descendientes de esclavos africanos, en las plantaciones, de los diferentes tipos de productos para exportación, cuando hablamos de las plantaciones en los estados del sur. Y no cabe duda que cuando tú observes en este comportamiento, ahora mismo, el comportamiento de algunos personajes en algunos programas de comedia y películas, no tenga la menor duda que tú observas que el hombre como que no siente vergüenza al momento de hacer reír a los espectadores, sobre todo cuando hablamos de esos actores cómicos como Martin Lawrence, Eddie Murphy, Arsenio Hall, y hablamos de Ty Diggy, y actores tan serios como Will Snipes. No te quepa la menor duda que muchos de esos actores afroamericanos, hombres, por la forma como ellos se comportan, simplemente cuando se habla de la comedia y muchas películas, ellos simplemente actuaban y utilizaban los personajes afeminados de mujeres como una forma de ellos adquirir notoriedad. Cuando se hablan de los diferentes tipos de comedia y películas que nosotros observamos como elementos representativos de lo que es la dinámica de la familia negra en los Estados Unidos. No te quepa la menor duda que nosotros cuando observamos cada uno de esos actores, hombre negro, nosotros sabemos que simplemente son actores que están haciendo un tipo de carácter en la televisión como una forma de hacer reír a través de la broma cuando se habla de los hombres negros, quienes actúan como mujeres. Por el contrario, son muy pocas las mujeres negras que utilizan el carácter de ellas presentarse como hombres en determinado tipo de película o comedia de televisión. Usualmente la mujer en todo ese tipo de comedia de televisión, ella adquiere su rol, simplemente un rol femenino, contrario al hombre, que muchos de ellos, a pesar de ser hombre en el sentido estricto, utilizando la palabra macho, ellos muchas veces hacían roles femeninos. Y para entender el por qué muchos hombres, a pesar de ser machos en el sentido estricto de la palabra, con mucha facilidad hacían este tipo de rol femenino. Cuando se hablan de las diferentes comedias y películas de televisión, nosotros tenemos que irnos a lo que es la forma, cómo fue criado ese niño y esa niña adolescente durante el sistema esclavista, para entender por qué el hombre afroamericano, ese elemento de masculinización se perdió y muchos de ellos adquirieron ese elemento de feminización, el cual fue sumamente importante durante el sistema esclavista, lo cual marcó notariamente lo que es el comportamiento económico, social, de autoestima, pero también la forma como el hombre se ve a sí mismo. Todos sabemos y tenemos que ser conscientes de que cuando se habla de la mayoría de las comedias de televisión, es algo que nosotros no tenemos que tomarlo en serio. Pero cuando tú observas el comportamiento de tus actores favoritos, los cuales son considerados como machos,
haciendo representaciones femeninas frente a un público infantil, el cual no tiene diferencia de definir quién es hombre y quién es mujer, crea un mensaje el cual no es bueno cuando se habla de los niños y adolescentes varones que ven en esas figuras haciendo ese tipo de carácter feminizado cuando hablábamos de las grandes comedias norteamericanas. Y todo simplemente por esa necesidad de nosotros hacer reír a los demás. Nadie duda de que este comportamiento femenino, este maninerismo y ese estilo o roles que muchos hombres negros hacen en la comedia de televisión, refuerza el debate en las redes sociales y más. Cuando tú respaldas de una forma u otra ese argumento de la feminización del hombre negro, cuando tú observas los medios de comunicación. Pero en este tipo de trabajo se va a centrar en ese tipo de feminización y inmaculación de los hombres afroamericanos, el cual desde mi punto de vista es el producto de la farsa de poder durante el sistema esclavista, que sigue siendo de esa mentalidad colectiva de los hombres negros que todavía ocupan un papel afeminado cuando se habla del rol dentro de la familia, pero también de su rol dentro del esquema social en la cual se está viviendo. Yo siempre he creído que cuando tú observas a los seres humanos, independientemente de lo que tú puedas pensar, biológicamente hay macho, hay hembra. Socialmente hay mujeres, hay hombres. Mujeres o hombres quienes muestran un comportamiento masculino y muestran un comportamiento femenino. La feminización del hombre es un elemento que tiene que verlo dentro de un punto de vista social, no dentro de un punto de vista biológico. De la misma forma que la masculinización de la mujer hembra, tú tienes que verla dentro de ese contexto social. Muchas personas consideran que cuando tú observas en este momento el papel del hombre negro, nosotros tenemos que asumir que la mayoría de ellos simplemente ven el mundo, o todavía después de 200 años o 150 años de la emancipación de los esclavos, muchos de ellos en este momento solo son buenos para entretener, para hacer comedia y para practicar deporte, hacer danza y hacer música. Cuando tú analizas simplemente este tipo de comportamiento, eso te dice a ti que el hombre negro en este momento, por naturaleza, es dócil. Por el contrario, la mujer, ya sea producto del condicionamiento social, es una mujer agresiva. Como ve, aquí los papeles se han invertido. En vez de la mujer tener un papel dócil, es el hombre que tiene un papel dócil, contrario a la mujer que tiene un papel agresivo. En pocas palabras, cuando tú visitas muchos hogares de familia afroamericana, realmente el jefe de la familia no es el hombre. El jefe de la familia es la mujer. Y para tú buscar las razones de estas diferencias, tú tienes que conocer lo que es la historia de la esclavitud, pero también el maltrato y ese tipo de condicionamiento psicológico el cual fue sometido el hombre negro durante la esclavitud, en la cual el derecho a utilizar pantalones fue un arma estratégica utilizada por los dueños de esclavos como una forma de controlar la agresividad del hombre negro, como una forma de quitarle ese ímpetu o ese significado en términos, cuando tú analizas las sociedades occidentales, de qué realmente significa ser un hombre. Todos sabemos que dentro de cualquier tipo de cultura, el rol del hombre o el macho está bien definido. El rol de la mujer está bien definido. Eso te dice a ti que existen una serie de parámetros o de variantes, pero también una especie de señales, de comportamiento, de vestimenta, estilo de vida, de forma de ser, la cual nosotros caracterizamos ese tipo de comportamiento como masculino. De igual manera existe cuando se habla de lo femenino. Pero, producto del sistema esclavista, ese elemento de esa necesidad o el significado de ser macho o ser hembra simplemente se perdió, porque el hombre negro y la mujer negra perdió lo que es esa identidad cultural, la cual definía cuáles son los roles tanto del hombre como de la mujer. Elemento de pérdida
de definir el rol social del hombre o la mujer dentro de la familia, el cual todavía es parte de la conciencia colectiva de los hombres en este momento. No cabe duda que cuando a un niño adolescente simplemente se le prive el derecho a utilizar pantalones en sociedades occidentales, el cual era sinónimo de ser macho, o ser hombre, o ser varón, eso te dice a ti que de una forma u otra la falta de agresividad y el significado de ser hombre y buscar la diferencia entre macho y hembra simplemente se perdió y eso fue sustituido por la llamada identidad racial y en la cual esa identidad de género creó un rol diferente dentro de la familia. En la cual un tipo de familia en la cual los niños y las niñas simplemente no tenían una figura a imitar, de lo cual ellos podían aprender de qué significa ser hembra y de qué significa ser macho, de qué significa ser masculino y qué significa ser femenino. Producto de que muchos de esos niños adolescentes crecen dentro de una familia en la cual no tiene un rol definitivo, no cabe duda que eso afecta esa identidad de yo soy hombre o yo soy mujer. Otro elemento que tú tienes que considerar también es que producto de esa falta de establecer esa necesidad de permitirle a los niños adolescentes que utilizaran pantalones hasta que llegaran a la adultez, era un elemento que creaba cierta duda de cuál era su rol en la familia y cuál era su rol social. Claro, es algo que nosotros tenemos que aceptar. Aparte de esto ser un abuso emocional y psicológico contra los esclavos negros, no cabe duda que ese elemento de impotencia que sentían muchos hombres negros, cuando ellos veían que sus mujeres eran violadas, pero también si tú le sumas a eso la pérdida de identidad natural, pero sobre todo esa pérdida de jerarquía social o tribal, eso te dice a ti que ese abuso emocional o psicológico todavía es parte y marcó lo que es el crecimiento cuando hablamos de la identidad en cuanto al rol que un hombre juega en una sociedad en la cual la masculinidad es sumamente importante. Y más en unas sociedades, en la mayoría de las plantaciones del sur, donde de una forma denigrante muchos hombres fueron utilizados simplemente como individuos que engendraban más esclavos. En aquella granja donde se criaban muchos esclavos, tipo de granja donde la matriz de la mujer negra fue explotada en la producción de esclavos. En pocas palabras, cuando tú observas lo que es el comportamiento de muchos hombres afroamericanos en este momento, y tú te das cuenta que la mayoría de ellos simplemente están en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la comedia, y no hablemos del mundo de los deportes, pero también la danza y la música, eso te dice a ti que todavía el hombre negro no ha soltado la cadena y que mentalmente muchos de ellos todavía están esclavizados dentro de ese esquema en la cual ellos no han entendido el significado de ser hombre, de tener lo que la gente llama actitudes masculinas. Y muchos de ellos con ese comportamiento dócil simplemente te dicen a ti que esa falta de agresividad y ese desconocimiento de su rol como hombre y eso de no asumir responsabilidad o tener poca iniciativa, eso te dice a ti que todavía son muchos los hombres afroamericanos que viven bajo ese esquema de feminización, el cual fue instaurado durante el sistema esclavista en muchas plantaciones agrícolas del sur. Claro, de la misma forma que hubo un efecto de feminización del hombre durante el sistema esclavista, también ocurrió un proceso de masculinización de las mujeres durante ese mismo sistema esclavista, en la cual, cuando ustedes observan cualquier tipo de conexión familiar en una familia afroamericana, muchas veces existe la expresión, y es posible que muchos de ustedes la hayan escuchado, de que los hombres utilizan la falda y las mujeres son las que llevan los pantalones. Muchas veces cuando ustedes ven que el hombre tiene lo que son actitudes de producto de la feminización,
Y las mujeres tienen actitudes, lo cual es parte del proceso de masculinización. Eso tú dices a ti que la mujer es el jefe de la casa y el hombre ocupa el papel más débil dentro de esa relación. Utilizando un término socialmente que todos conocemos, la mujer es quien lleva los pantalones. Pero este proceso es producto de esa masculinización, la cual es parte de la conciencia colectiva de muchas mujeres, pero también de muchos hombres. Claro, algunas de las personas que están escuchando este tipo de análisis deben entender que muchos hombres negros, durante la esclavitud, como resultado de la imposición cultural y la pérdida de identidad tribal, también perdieron ese sentido de jerarquía, donde los hombres ocupaban una posición mucho más alta en comparación a las mujeres. Pero también esa pérdida de un sentido de jerarquía basado en el género y el rol de las personas es algo que es parte responsable del deterioro de la familia negra cuando hablamos de los Estados Unidos, el cual, desde mi punto de vista, tiene su origen en el sistema esclavista. Muchos varones no saben lo que significa ser hombre y al mismo tiempo muchas mujeres no entienden lo que significa ser mujer. Por eso tú ves que en este momento tú observas que muchos hombres tienen un comportamiento el cual es producto de ese proceso de feminización. De igual manera, tú tienes muchas mujeres que producto de ese proceso de masculinización, simplemente el tipo de mujer en la cual no se dejan gobernar por los hombres. Ahora mismo, el hombre negro puede competir con otros hombres negros por la atención de una mujer, porque racial y socialmente son considerados como iguales. Durante el sistema esclavista, en el que el dueño de los esclavos era quien controlaba la vida de los esclavos negros. Competir por la atención de una mujer negra tenía un significado muy diferente, porque ambos eran vistos no como persona, no como mujer, no como hombre, no como masculino o femenino, eran vistos simplemente como una propiedad y fueron tratados como tales. Por lo cual esa palabra o ese significado de yo soy hombre, de yo soy mujer, de yo soy masculino, de yo soy femenino, simplemente se perdió. Y todo se centró en la parte básica del ser humano, de tú eres de que yo soy macho y tú eres hembra, no entendiendo que una cosa es ser macho y otra cosa es ser masculino, una cosa es ser hembra y otra cosa es ser femenino. Aunque ambos se asocian en sí mismos, son dos cuestiones muy diferentes. Macho y hembra, estamos hablando de un proceso biológico, el cual existe una serie de reacciones y conductas en la cual las hormonas son un factor sumamente importante. Por el contrario, cuando hablamos de femenino, masculino, estamos hablando de un comportamiento el cual es socialmente aprendido y culturalmente impuesto. Otro elemento a considerar era que los esclavos negros que presentaban algún tipo de comportamiento considerado como desafiante, indisciplinado y agresivo eran los que sufrían la mayoría de los castigos a manos de los dueños de esclavos, además de los azotes en las espaldas. Y no hablemos de la castración genital, el cual era uno de los castigos que a veces se usaban para controlar el comportamiento de los esclavos que eran agresivos. Aquí es donde los esclavos aprendieron a suprimir la masculinidad como un mecanismo de supervivencia. Algo que también nosotros tenemos que entender, producto de la enorme importancia psicológica en una sociedad occidental, donde existe una clara diferencia de comportamiento, roles sociales, estilo de vestir, tipo de trabajo que se asocian con los diferentes géneros. Aquí es donde usar un vestido es un signo de feminidad y usar pantalones es un signo de masculinidad. Un abuso emocional psicológico, el cual fue utilizado brutalmente por los dueños de esclavos como una forma de disminuir lo que es la agresividad de los muchachos adolescentes, entregándole a ellos ese tipo de bata que se utilizaban las mujeres como una forma de controlar lo que era esa necesidad
el impulso sensual que muchos muchachos adolescentes tenían y en la cual el derecho a tener pantalones es un elemento el cual lo identificaba con la masculinidad o con ese elemento del significado de lo que significa ser macho. Y no tenga la menor duda que muchos muchachos adolescentes, como una forma de impresionar a una mujer, tenían que usar pantalones como un sinónimo de masculinidad. Y las mujeres deberían de utilizar vestidos como un sinónimo de feminidad. Pero cuando todos los adolescentes, tanto machos como hembras, utilizaban la misma vestimenta, eso te dice que definir quién era hombre o quién era mujer, quién era macho o quién era valor, simplemente ese significado se perdía, porque en sociedades occidentales el estilo de ropa, tanto del hombre como de la mujer, está socialmente definido partiendo del género de las personas. Muchas veces cuando nosotros vemos lo que es esa narrativa, cuando nosotros observamos lo que es el comportamiento masculinizado de las mujeres y el comportamiento feminizado de muchos hombres negros en los Estados Unidos, el cual tienen un comportamiento pasivo y no presentan mucha agresividad contrario a las mujeres. Para tú entender el producto o la razón de este tipo de comportamiento en la cual el hombre, en pocas palabras, no muestra ese elemento de masculinización y la mujer no muestra ese elemento de feminización, eso te dice a ti que todavía dentro de la conciencia colectiva de la mujer negra y del hombre negro dentro de los Estados Unidos, el sistema esclavista está controlando lo que son las aptitudes y la forma, tanto como el hombre macho y la mujer hembra se ve a sí mismo en una sociedad culturalmente definida en cánones de vestimenta occidentales, en la cual tanto el hombre tiene un tipo de comportamiento considerado como masculinizado y la mujer tiene un tipo de comportamiento considerado como feminizado, en la cual ambos juegan roles diferentes. Roles dentro de la familia que en este momento tanto el hombre negro como la mujer negra no han aprendido a definir, razones por las cuales tuve demasiado problema cuando hablamos de la familia negra dentro de los Estados Unidos. Señores, yo no le quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de análisis, de opinión, les sirvió de algo, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta y compartan este tipo de material. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.